Ujú. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar este día con lo que tenemos pendiente. Me imagino que cada uno de ustedes ya pudo ver el documento ejemplo para poder hacer los anexos. Si hay alguna duda, vamos a dejar un espacio, ¿verdad?, al final de dudas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la educación literaria. Como ustedes pueden ver en este apartado, nosotros nos vamos a basar más que todo en cosas que ya vimos, pero ahora simplemente es cómo las vamos a aplicar en aspectos de didáctica. Vamos a empezar a hablar de lo que es la competencia literaria. En este caso tenemos, podríamos decir así, dos posturas de la competencia literaria. En el primero vemos nosotros que este escritor nos dice, ¿verdad?, que el lector hace una producción, pero una producción utilizando un lenguaje poético, es decir, la función poética del lenguaje, o la función, el lenguaje que nosotros le llamamos el lenguaje connotativo, para que ustedes tengan una idea. También eso es algo innato y es una habilidad que se adquiere. Esto quiere decir que va a depender de la estética de la recepción. La estética de la recepción es cuando yo aprecio el arte en el escritor y yo no termino diciendo qué obra más fea, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes termine así cuando lea una obra, diciendo, ay, esa obra bien aburrida, no me gustó el final, porque entonces no tenemos la estética de la recepción. La segunda postura del escritor, de otro escritor, de Bange, aquí nosotros vemos que esto es una capacidad que tiene, ¿verdad?, en todo caso el lector, de poder producir, pero también de interpretar. Son dos habilidades que desarrolla: produce e interpreta. Todo lo que tiene que ver con un texto literario. Llámese texto literario porque ha utilizado el código literario, y ustedes ya saben que son imágenes, figuras, técnicas literarias, y todo eso que vimos al inicio, ¿verdad?, de esta asignatura. Entonces, cuando tenemos eso, si logramos hacer eso, tenemos la competencia literaria. Entonces, como pueden ver, existen dos planos. Uno es de la producción textual y la otra es la recepción textual. Por eso les digo, ¿verdad? Son cosas que hemos venido hablando desde que iniciamos, desde que lo estábamos haciendo presencialmente, y simplemente hoy lo que vamos a cubrir es ya cómo llevarlo a la parte didáctica, a la parte técnica. Pero para eso nosotros tenemos que tener, por decirlo así, debemos de tener un aspecto cognitivo. Yo si no sé cuáles son los símbolos, cuáles son las imágenes, cuáles son las figuras, cuáles son los recursos, cuáles son las técnicas, automáticamente yo no voy a poder ni hacer recepción ni hacer producción de texto. Entonces tengo que saber toda esa parte para adquirir esa competencia literaria. Entonces ya para ir concluyendo, ¿a qué le vamos a llamar entonces competencia literaria? Decimos que eso que puede ser una característica innata que nosotros traemos, pero también son habilidades. Habilidades que tienen que ver con la comprensión lectora. Esto quiere decir que usted se vuelve un lector competente, ¿verdad? Un lector donde prácticamente conoce el código, lo interpreta a través de la comprensión lectora y puede darle un significado. Entonces, esto va a depender de varios factores. Entre los factores, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, comprender todos los significados. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las convenciones literarias, estamos hablando de todo lo que ya está plasmado a nivel de literatura según la Real Academia Española, que se ponen de acuerdo y el código ya está establecido y entonces nosotros hacemos uso de eso, ¿verdad? Ahora,
¿Cuál es la apreciación del valor significativo estético? Lo que yo les mencionaba hace un momento. Si yo puedo ver en cualquier obra de arte la belleza, entonces yo tengo un goce estético. Si yo no lo veo, quiere decir que necesito preocuparme como docente de lenguaje y literatura, porque yo no estoy descodificando el código que empleó el escritor y por lo tanto no entiendo nada. Entonces la gran verdad situación y el por qué debe de existir educación literaria en todos los docentes o en todos los estudiantes. Es bien fácil. Esto recuerden que es algo didáctico de cómo enseñar la literatura. Tiene que ver mucho con la teoría, con la práctica y por qué no decirlo, ¿verdad? La animación a la lectura, la motivación a la lectura. Tiene que haber un plan lector. ¿Esto para qué nos va a servir? Para crear o fomentar el hábito por la lectura, ¿verdad? Nosotros como maestros de lenguaje y literatura no podemos dar lenguaje si no estamos mediándolo a través de un texto. Entonces, el texto clásico que nosotros a veces decimos, ¿verdad? Pero todo buen texto es aquel que yo lo puedo decir y yo lo puedo escribir. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, que siempre debo de saber qué modelo textual estoy utilizando, qué tipología textual, o en qué me voy a basar yo para poder hacer mi producción o recepción de texto. Debo de basarme, ¿verdad?, en el conocimiento que yo tengo. Recordemos que el gusto por la lectura, eso es algo que debemos de tener todos. Si a usted no le gusta leer, tiene que empezarle a gustar a leer. No puede existir, ¿verdad?, si no tenemos ese gusto por la lectura. Entonces, siempre, para todo docente de lenguaje, el punto de partida de nosotros va a ser el texto, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Y para educar literariamente, nosotros tenemos que hacer una vinculación entre el texto y la parte emocional, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo de animar a la lectura para que mis estudiantes quieran leer, ¿verdad? Pero si yo les digo, ay, no, esa obra es bien fea, esa obra es bien larga, esa obra es bien aburrida, claro, esa no es una motivación a la lectura y ellos no van a querer leer. Siempre debo de tratar de crear, ¿verdad? Puedo llamarles cafés literarios, talleres literarios, ahí dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes, como le quiera llamar. Pero siempre en nuestras aulas debe de haber un recital, dramatizaciones, entre otros aspectos, ¿verdad? O estrategias que podemos utilizar para fomentar la parte de la lectura. Entonces tenemos que trabajar eso. Recordemos que el libro se vuelve un objeto de consumo, no es un gasto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no puede estar diciendo yo, ay, no, miren, pero esa obra es bien cara, fíjense que yo creo que no la vamos a comprar. Eso no puede existir en la parte del docente. Debemos de fomentar que el estudiante ahorre para comprar libros. La parte de la competencia lectora, ¿verdad? Esto hemos hablado, pero según PISA, ¿verdad? En estos estudios nos dice, ¿verdad?, que existe en comprender textos. Pero estos textos pueden ser de forma oral, de forma escrita, de forma oral a través de la comprensión oral, ¿verdad? Y de forma escrita a través de la expresión escrita. Entonces debe de haber una interactividad entre el autor, el lector y el que está de mediador, que en este caso sería el docente, ¿verdad? Esto más que todo, pues, tiene que ver para siempre la literatura es porque nos deja un mensaje, nos aporta ideas y nosotros tenemos que tener ese cuidado a la hora de estar leyendo un libro. Ahora nos preguntaremos cuáles serían los niveles que debemos de tener en cuenta en la competencia literaria. Bueno, déjenme decirles que existen 3 niveles. En el primer nivel, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Es más que todo una capacidad creativa que debe de tener usted con la parte de los recursos expresivos que ha utilizado el escritor, que se basa en todo el lenguaje literario, en todo lo retórico, es decir, en todo el lenguaje connotativo. Ahí debe de identificar la figura, las imágenes, las técnicas y todo eso.
¿Para qué va a hacer eso usted? Para poder, ¿verdad?, sacar las inferencias. Acuérdese de inferencias, ya hemos hablado cómo sacamos las inferencias. A partir de algo que dice, ¿verdad?, nosotros inducimos qué es lo que quiso decir el escritor. Entonces ahí tenemos el primer nivel. En el segundo nivel, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, pues, tiene que saber, ¿verdad? Tiene que ver con saberes previos, ¿verdad? Es decir, yo como docente o como estudiante o como lector hago un reconocimiento de todas las inferencias, de lo que nosotros le llamamos el intertexto. No sé si recuerdan qué es un intertexto, que un intertexto es algo que encuentro yo en el libro y que ya lo he leído en otro texto. Entonces a eso yo le llamo el intertexto. Ahí yo ya puedo entender, ¿verdad? Puedo hacer una valoración literaria y decir, ah, este texto fue sacado de la Biblia, ah, esto tiene relación con tal cuento que yo leí. Ese es el segundo nivel. En el tercer nivel, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí, pues, es como unir los dos anteriores y vamos a hacer uno solo. Y más que todo vamos a ver la experiencia que tenemos como receptores y como productores, ¿verdad? Es decir, cómo hago yo la recepción y cómo yo también utilizo la comprensión lectora. Aquí pues vamos a ver también las aportaciones que hemos sacado de los otros niveles y lo hacemos a través de una disciplina que nosotros le llamamos la hermenéutica. No sé si han escuchado, la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Todo docente de lenguaje y literatura tiene que leer mucho de la hermenéutica porque la hermenéutica es la que me ayuda a mí a poder entender lo que estoy leyendo. Ustedes no me van a dejar mentir que los grandes teólogos estudian mucho la hermenéutica porque es parte de su diario vivir e interpretar la palabra de Dios. Entonces lo mismo tenemos que hacer los de lenguaje y literatura. Leer mucho de aspectos de hermenéutica para poder entender los discursos literarios. Vamos a hablar un poco de la estética de la recepción y el pacto comunicativo, el pacto enunciativo le llamamos. Bueno, aquí si ustedes pueden ver, en el caso de la estética de la recepción, yo ya les había mencionado anteriormente, en esta misma tarde, les decía que la estética es la belleza, ¿verdad? La belleza con la que fue creada una obra literaria. Entonces yo puedo decir cuántas técnicas ha utilizado, cuántas figuras literarias ha utilizado. Entonces, si se fijan, si bien es cierto, es una teoría literaria, pero más que todo, ¿verdad? Es como lector, yo cómo interpreto lo que estoy leyendo, cómo hago la recepción, no solo digo, ah, es un cuento, ah, es una fábula, ah, es una leyenda, no. Tengo que saber yo cuántas figuras, cuántas imágenes, cuántos recursos ha utilizado el escritor. Entonces, por eso se llama la estética de la recepción. En el caso de la estética de la recepción, tenemos que tener cuidado de estos aspectos. No es una teoría nueva. Si ustedes pueden ver, 1966 quiere decir que no habían ni nacido ustedes, ¿verdad? Cuando ya existía esta teoría. También, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la teoría de la comunicación literaria, que aquí pues más que todo tiene que ver con los procesos de recepción, que son los que estamos hablando. Y tiene un triángulo, podríamos decirlo así. 3 factores que no se pueden divorciar. El autor, la obra y el público. Entonces, el emisor, el medio y el receptor. Si se fijan, no nos podemos librar, ¿verdad? O no nos podemos divorciar. Es un triángulo equilátero, por cierto, que debemos de dominarlo para poder entender a qué nos referimos con toda esa situación. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la estética de la recepción? La historia, ¿verdad? Las interpretaciones de una obra de arte. Ustedes no me van a dejar mentir si estamos viendo
Una pintura, a lo mejor veamos si está diseñada en óleo y todo, otras situaciones, otras características que tendríamos que ver con solo el hecho de estar apreciando ese arte. Y por último, lo que hemos dicho, ¿verdad? El enfoque hermenéutico, que aquí es el que le da sentido al texto y es el que ya me hace a mí entender lo que yo estoy leyendo. Vamos a hablar un poco del pacto enunciativo. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes no me van a dejar mentir, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros como cuando somos lectores hacemos un proceso de recepción, pero hasta en cierto sentido lo hacemos de forma ingenua. ¿Cómo así, verdad? Lo hacemos solamente con una finalidad de leerlo y de utilizarlo, ¿verdad? Es como quien dice, lo hacemos y vemos que es un texto de ficción y que allí dice cosas no reales y que también mezcla cosas reales. Y entonces vamos viendo que está mezclada la función poética porque utiliza mucho el código literario, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos eso, el pacto enunciativo, podríamos decir, siempre debe de haber un pacto entre emisor y receptor. Es decir, más que todo lo que me preocupa aquí, ¿verdad? Y esto para eso ha sido creado, entre el escritor y el niño. Imagínense que nosotros les leemos a los niños un cuento donde el héroe vuela. Entonces, como yo no le aclaro, no hay un pacto enunciativo, el niño puede entender que él también se puede tirar de la segunda planta y que él va a volar. Esto es bien, bien delicado y ahí es donde yo debo de estar, ¿verdad? Ojo al Cristo, como dice mi abuela, siempre aclarándole, esto es ficción, esto no existe, ¿verdad? Que la niña siempre va a ser ojos verdes, eso no existe. Que el príncipe siempre va a andar en un caballo, eso no existe. Siempre tenemos que aclararle los aspectos que ellos no deben de apropiarse de esa verdad utópica, porque no es cierto. Y para evitar accidentes, ¿verdad? Se han dado muchos casos que las personas después que leen se creen tanto la literatura y toman acciones negativas, ¿verdad? Lo que yo ya les he contado. Y Vargas Vila dijo, ¿verdad? Si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y un montón de personas leían esa frase y después se mataban. O sea, la literatura, usted como docente siempre debe de hacer un pacto enunciativo donde le debe de aclarar al muchacho que eso no se puede dar en la vida real, que eso solo es en la literatura, que eso no existe, que es algo utópico, que eso no existe en la vida real. A eso le llamamos pacto enunciativo. Ahora vamos a hablar de cómo hacer la recepción literaria con habilidad cultural. Siempre, cuando yo voy a hacer la recepción de un cuento, de cualquier tipo de texto, yo siempre tengo que saber todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural de una sociedad. ¿Esto para qué? Para poder entender por qué en esa cultura utilizaban solo pantalones y no utilizaban vestidos, o lo contrario. Para poder entender que en esa cultura no existía, por ejemplo, el estudio no se permitía para las mujeres, solo para los caballeros. Para poder entender eso, yo tengo que leer todo lo que tenga que ver con la cultura de una sociedad que está inmersa dentro de una obra literaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí es donde nosotros vamos a establecer siempre todo lo que tenga que ver con aspectos de tradiciones y culturales de una sociedad en nuestra obra para poder descodificarla. De lo contrario, yo no la voy a entender. Y ahí es donde podemos ver también cuando es que encontramos intertextos, ¿verdad? Lo que decíamos nosotros que tiene que ver mucho con algo que yo ya leí en otro texto y que también se engloba para este aspecto. Entonces, si se fijan, esa es la forma
adecuada en la que yo voy a hacer uso, ¿verdad? De esta unidad o de esta parte donde como lectores competentes tenemos que dominar y tenemos que crear el hábito por la lectura y aparte de eso, pues, tener, ¿verdad?, las competencias de la comprensión lectora. Vamos a entrar un poquito hablando ya de la parte más didáctica para, ya como quien dice, ¿verdad? Ya con esto ya es lo que más nos corresponde en nuestra materia, en nuestra asignatura. Hemos estado hablando de la parte de la competencia gramatical. Ustedes recordarán que nos abarcamos, ¿verdad?, la parte de la morfología, la parte de la sintaxis, porque yo quería que a ustedes les quedara bien claro cómo podíamos enseñarla, o por lo menos tener una idea. Porque yo les decía, ¿verdad?, en una clase bien difícil, tiene que ser una asignatura completa que ustedes lleven solo de oración para poder entender obtener esa competencia que es la gramatical. Pero lo que nosotros debemos de saber que para enseñar gramática existen varios enfoques. En el caso del enfoque tradicional, que es el que nosotros podríamos decir así, es el que hemos estado trabajando y que siempre sacamos los prefijos, los sufijos, los lexemas, los interfijos, sacamos las categorías gramaticales, los elementos de elaboración, complementos para el predicado, modificadores para el sujeto. Cuando hacemos eso, lo que estamos utilizando es un enfoque tradicional, porque eso es una normativa, es lo que ya está dicho y es lo que se ha venido haciendo, ¿verdad?, por años. Entonces, según la RAE, a eso nosotros le llamamos un enfoque gramatical tradicional. Ahora, ¿cómo sería lo generativo o el enfoque gramatical generativo? Este ya tiene que ver más que todo a los cambios que se van dando en la RAE, como por ejemplo, palabras nuevas, términos nuevos, ya esto, ¿verdad?, tiene que ver, podríamos decir, desde siempre analizar las categorías gramaticales, pero ya con procesos sintácticos desde una perspectiva creativa. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que nosotros podríamos, por decirle algo, podríamos tener claro que a la hora de estar analizando, ¿verdad?, la oración, ya yo lo hago más que todo, siempre busco el sujeto, el predicado, ¿verdad? Y ya después subdivido todas las categorías, pero las categorías más que todo como sintáctica. En el caso de, hola, en el caso del enfoque gramatical comunicativo, que es el que deberíamos de enseñar todos, pero es el que casi no utilizamos, aquí nosotros ya tenemos que hacer una resección del texto, donde hablamos de lo pragmático, de la semiótica y de lo cognitivo, ¿verdad? Yo les voy a dar unas estrategias de cómo podríamos nosotros trabajar incluso las categorías gramaticales con nuestros niños. Ahora bien, ¿se acuerdan que hemos venido hablando de la parte de los textos auténticos, ¿verdad? De cómo podemos aprender gramática con el uso del texto auténtico. Acá nosotros tenemos un texto. Para tal caso, si usted lo voy a transcribir, me aseguro de que mi dinero, si se fijan ustedes, es como que tuviéramos dos oraciones, ¿verdad? Me aseguro de que mi dinero llegue a las manos correctas. Yo aquí tengo dos oraciones. En estas dos oraciones,
si yo tengo que decir qué es cada una de ellas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, en el caso, ¿verdad? Vamos a decir que es un pronombre. Este es un pronombre reflexivo. ¿Saben por qué? Porque los pronombres reflexivos son los que dicen me, te, lo. En el caso de aseguro, yo aseguro, por lo tanto sería un verbo, ¿verdad? Vean que es fácil. En el caso de es una preposición, ¿verdad? No es difícil el análisis, solo es de que es un pronombre relativo, porque acuérdense que los pronombres relativos son qué, cuyo, cuándo, dónde. Entonces este es un pronombre relativo. Ahora, mi es un determinante posesivo, ¿verdad? Vea qué fácil es. Un determinante posesivo y dinero es un sustantivo. En este momento yo acabo de hacer un análisis morfológico, como lo que hemos venido viendo hasta este día. Sustantivo. Ahora, en el caso, ¿verdad? Yo lo he dividido en categorías gramaticales, si se fijan ustedes. Me, pronombre, verbo, preposición, pronombre relativo, mi, determinante posesivo, y dinero, que es un sustantivo. Ahora, yo vengo y digo, bueno, aquí donde está el sujeto. Llegué a las manos correctas. Siempre para poder ver, ¿verdad? El verbo siempre veo perdón, para ver el sujeto siempre veo el verbo. Si está conjugado y con qué personaje podría conjugar. Entonces, en todo caso, yo aquí digo que yo llegué, ¿verdad? Entonces sería un sujeto tácito, así le llamaríamos, que sería yo, y ese decimos que es un sujeto tácito, así lo llamamos. Ahora bien, yo digo, ¿a dónde llegué? Y ustedes me dicen, a las manos correctas. Entonces esto, a las manos correctas, sería un complemento circunstancial de. Si yo digo la pregunta, ¿dónde me indica, verdad? Me indica un lugar. Entonces, digo yo, complemento circunstancial de lugar. Tengo yo, en todo caso, todo esto, para mí, ¿verdad? Es mi predicado. ¿Qué tipo de predicado sería? Un predicado verbal. Y el núcleo del sujeto sería llegué. Núcleo del predicado, perdón. Núcleo del predicado. Vale. Si se fijan, de cualquier texto auténtico que yo encuentre, yo podría analizarlo de una y de mil maneras, ¿verdad? No solamente de esta forma que lo estamos haciendo. ¿Cómo lo haríamos en sintagma? En este caso yo digo que tengo un sintagma verbal. Así le llamo, ¿verdad? Sintagma verbal. Estos de qué
Esto es nexo, esto no puedo decir que es un sintagma. Entonces yo a eso le pongo que es un nexo. Mi dinero es un sintagma nominal. Entonces yo digo, este es un sintagma nominal. Sintagma nominal. Vale. ¿Se dan cuenta? Ahora yo quiero saber qué tipo de oración es esta, ¿verdad? Si las dos, si ustedes ven, las dos son oraciones simples, porque solo tienen un sujeto, entonces son oraciones simples, así las voy a llamar. En la medida que solo tienen un sujeto y un predicado. Entonces las dos son oraciones simples. Se dan cuenta todo lo que podemos analizar nosotros a través, utilizando un texto auténtico. O sea, ¿qué nos quiere decir la didáctica? Que no importa que usted lleve la misma oración preparada del libro, del texto que tienen los niños y que ya está analizada para que usted la explique. No, usted debe de analizar cualquier tipo de oración sacado de cualquier texto auténtico. A eso se refiere. O sea que nos tenemos que quitar aquella mala costumbre de que el maestro siempre termina analizando la oración fácil y les deja a los estudiantes analizar la oración difícil, la que ni él puede analizar. De eso se trata esta parte didáctica de la gramática, ¿verdad? Usted tiene que acostumbrar al estudiante que cualquier tipo de oración se puede analizar. Vale, entonces vamos a hablar en este momento de cómo podríamos hacer secuencias para enseñar gramática. Y esto es bien fácil. Lo primero que tenemos que hacer es hablar. O sea, cualquier niño me puede dar la oración a mí, ¿verdad? Que vamos a analizar. Yo lo escucho, lo escribo y ahora vamos a empezar a pensar, ¿verdad? Para poder aprender lo que es la gramática. Si ustedes se fijan, yo acá les he puesto un hipervínculo de un material donde ustedes, ¿verdad?, pueden encontrar más de esta parte de esta competencia. No sé si lo logran ver. ¿Sí lo ven? Vale. Acá, si se fija usted, lo primero, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enseñando gramática, tenemos que hacer un repaso del verbo, ¿verdad? Yo creo que el verbo es el más difícil porque tiene 6 accidentes gramaticales, ustedes ya lo vieron, que no es una cosa sencilla. Entonces tenemos que empezar con eso, haciendo un repaso de categorías gramaticales, porque si yo no enseño las categorías gramaticales y sobre todo el verbo, que es un poco difícil, entonces automáticamente nadie me va a entender. De ahí lo otro es el diálogo en el aula. Crear un diálogo de tal forma, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, puedo crear una situación de aprendizaje y decirle a los niños, ¿verdad? Bueno, usted va a ser determinante. Usted es un verbo. Usted es un sustantivo. Usted es un adjetivo. Y todos van armando oraciones, ¿verdad? Hilando oraciones. O después todos los sustantivos, después todos los pronombres, todos los que son pronombres. Ahí, jugando es que ellos van a ir aprendiendo las categorías gramaticales porque vamos fomentando un diálogo con ellos, no algo que van ellos a tardarles años para aprenderse, ¿verdad? Aquí tenemos alguna secuencia de cómo podríamos hacerlo. Vaya, si ustedes notan, dice, ¿cree que los verbos siempre indican acción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que todos los verbos indican acción? ¿Eso sería? No. ¿Por qué? Porque el verbo indica acción, estado, pasión, esencia, proceso. Entonces, no todos los verbos indican acción.
Porque si usted está amando, ¿qué acción está haciendo? ¿Verdad? No existe una acción. Entonces, si se fija, ahí debemos de tener ese cuidado. Ahora, los verbos que ha subrayado le enseña la actividad. En este caso, ¿verdad? Tenemos que ver que si son todos los verbos los que se han subrayado o queda algún verbo por subrayar. En el caso, ¿verdad? ¿De qué verbo crees que es? Por ejemplo, si es de soy, que ellos tengan que decir que es del verbo ser, ¿verdad? Que si es un verbo auxiliar, o que si es un verbo irregular, regular, o qué sé yo, de qué tipo de verbo es. En el caso ¿de qué otra forma podríamos conjugar este verbo? ¿Me puede conjugar este verbo si dice yo soy? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, y así sucesivamente, diciendo en qué tiempo me lo puede conjugar. ¿Qué tipo de verbo sería este? Y así, ¿verdad? Si se fijan, yo puedo ir cambiando y cambiando, siempre y cuando yo vaya aprendiendo en esa situación. Tenemos ahí ese material que nos puede servir para entender cómo lo podemos trabajar. Ahora bien, ¿cómo podríamos ver nosotros en el caso del análisis del discurso, ¿verdad? Imagínense que nosotros estamos frente al discurso narrativo, descriptivo y argumentativo. ¿Cómo un niño va a entender y cómo voy a analizar yo un texto descriptivo? Yo les he puesto este material que nos va a ayudar mucho para poder entenderlo. Si se fijan ustedes, si yo estoy trabajando un texto descriptivo, ya saben ustedes que los textos descriptivos están cargados de sustantivos y están cargados de adjetivos calificativos, adjetivos especificativos, en fin. Entonces el texto descriptivo es un buen recurso para trabajar los adjetivos y los sustantivos también. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros analizar ese texto? Lo primero es saber la estructura, las características. Entonces, un texto descriptivo que podría ser, ¿verdad? Una cronografía, una onomatopeya, en fin, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer lo que es texto descriptivo. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es siempre ir viendo los aspectos o rasgos físicos que tengan los sustantivos para irlos describiendo. Y esas descripciones no pueden ser tan largas ni tampoco tan cortas, ¿verdad? Quiere decir que el texto descriptivo no es nada más que pintar o retratar. Es que puede ser un objeto, un lugar, una persona, y siempre vamos a tener, ¿verdad?, que ver, como hacer una lluvia de ideas de todo lo que estamos viendo en ese paisaje, en ese tiempo, para poder decir, ¿verdad?, cómo son esas cosas, qué hacen esas cosas, cuál sería, ¿verdad?, la utilidad de eso. Entonces, si se fijan, todo lo vamos a traer a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Ir como armando qué es lo que vemos nosotros o qué percibimos a través de los 5 sentidos de ese retrato que estamos haciendo. Debe de cumplir una estructura, debe de haber una enumeración, el uso de la coma, que es bien importante porque si estamos enumerando características, automáticamente debe de ir utilizando la coma. Ya decíamos que el uso de sustantivos, de adjetivos, que eso ya nosotros ya lo sabemos. Además, ¿qué otras cosas puedo ir utilizando?